El azul. Bueno, mientras estamos iniciando con la presentación, les doy una muy breve introducción de por qué caigo en esto del cuerpo. En un inicio, en mis investigaciones de antropología, yo me dedicaba a trabajar diversidad sexual específicamente, cuestiones de identidad, exclusión y discriminación. Y trabajaba con chicos que ejercen trabajo sexual en la Alameda, o que ejercían en un primer momento en la Alameda, que es un parque que se encuentra en el centro de la ciudad. Estando platicando con ellos, me empezaron a surgir una serie de dudas o de cuestionamientos respecto a cómo estaban viviendo su cuerpo, porque para empezar, ninguno de los que estaban en ese momento, para ese periodo, tenía más de 18 años. Sin embargo, ninguno se definía como joven. Todo el tiempo era esa obsesión de somos adultos, somos adultos, somos adultos. E incluso tramitaban tarjetas falsas de identificación para poder tener para poder acreditar la mayoría de edad. ¿Por qué? Por dos razones. Si la policía los detenía con un cliente, al cliente se le podía acusar de pedofilia. Entonces, con esta acreditación ya no era esto. Y en segundo punto, tampoco ellos los pueden extorsionar. Eso me implicó, o eso me llevó, o me condujo a empezar a considerar sí su sexualidad, pero también cómo estaban viviendo la noción de juventud, pero no a partir de esta cuestión de identidad además, sino de las prácticas de su cuerpo, que es lo que vamos a ver a continuación. No sé, es una broma. No es esto. Tiene muchas ganas. Ahí está. Usualmente cuando pensamos los conceptos de juventud y cuerpo tenemos un problema. Y algunas partes para ir más rápido, porque sé que puedo hacer de repente mucho horario, las voy a leer y otras las vamos a ir platicando para estar con el tiempo, para no estar con el tiempo encima. ¿Qué pasa cuando hablamos de juventud y cuerpo? De repente pensamos básicamente en 6 cosas cuando estamos conceptualizando estas circunstancias. Por un lado, la apariencia. Nos vamos mucho por la noción de apariencia, ¿no? La apariencia es fundamental, la imagen, la visualidad nos queda como un elemento clave en este proceso. La noción de carne. Es muy difícil sacar de la dicotomía de carne y cuerpo esta discusión. Sin embargo, ojo, esa no es mi propuesta. Ahorita estamos viendo como los problemas que vamos a ir enfrentando. Otro de los elementos con los que nos topamos frecuentemente es esta idea de la piel. La piel que se transgrede, la piel que se utiliza como un lienzo, la piel que es un terreno sobre el que hay que instaurar una serie de circunstancias, y entonces se discute en ese sentido. Dos elementos más que nos topamos cuando encontramos juventud y cuerpo es el cuerpo como vehículo de la identidad, es decir, esta dicotomía cuerpo-mente, que está todo el tiempo recurrente ahí, y también el cuerpo como un lienzo de expresión identitaria y o cultural. Una de las trampas cuando hablamos de cuerpo es que justamente nos remiten a una materialidad de manera automática, ¿no? Y esa es una de las grandes broncas que nos enfrentamos, porque ¿qué pasa? El cuerpo por sí solo, si lo ubicamos en este sentido clásico, pues no nos da mucho realmente, no nos aporta demasiado para el análisis de juventudes. ¿Por qué? Porque ¿qué podemos ver en este sentido? Vamos a poder medir, vamos a poder apreciar una serie de circunstancias, pero no nos da para más en muchos términos generales para lo que queremos hacer. La idea es cómo complejizamos el concepto para llevarlo un poco más lejos, más allá de la materialidad, más allá del físico, más allá de la visualidad, más allá de lo que estamos viendo, más allá del ejercicio general, ¿no? ¿Qué pasa? A final de cuentas tenemos el vicio, esta percepción del cuerpo es un producto de un discurso biomédico, binomial esencialista, que todo el tiempo está marcando esta idea de cuerpo-mente, todo el tiempo, ¿no? Bajo esa idea, como les menciono, no nos sirve realmente, ya que es un cuerpo concebido de esta forma, sigue reforzando la propuesta de que la biología determina el destino. Entonces, por supuesto, la noción de pubertad, de adolescencia, de madurez sexual, hormonas y redes neuronales siguen determinando el sujeto. Y para aquellos que nos interesa darle voz al sujeto, esto se nos contrapone de manera automática. Ahora, pareciera que de repente siempre hay esta discusión entre biología y cultura. Estamos topando todo el tiempo. Y uno de los puntos que habría que discutir es cómo conciliamos esto. ¿Realmente son muchas mentes excluyentes? ¿Los equiparamos a los dos como discursos? ¿Nos vamos por una realidad tal cual? ¿Por dónde vamos a llegarle a este punto? Y es más o menos lo que les vengo a tratar, ¿no? Porque bajo esta dinámica general, entonces pues no nos quedaría mucho más que pensar que el cuerpo se reduce a una cuestión reproductiva y evolutiva, a un proceso ontogenético, y se nos acabó. Entonces, una de las primeras cosas que yo quiero plantearles, en ese sentido,
es empezar a considerar el cuerpo desde otras perspectivas. Una de ellas es desde el disciplinamiento del cuerpo. O sea, realmente mucho de lo que hablamos cuando hablamos del cuerpo, no estamos hablando del cuerpo, sino de cómo se le disciplina en las instituciones, cómo se le modifica, cómo se le altera, cómo se constituye, cómo se hace que el sujeto lo constituya para poder entrar a las instituciones. El Emilio es uno de los ejemplos muy claros de procesos de disciplinamiento corporal. Porque si ustedes lo leen, empieza a dar pautas muy específicas y que encuentra su máxima expresión ¿en dónde? En documentos mucho menos intelectuales, mucho menos académicos, pero igual de valiosos. ¿Alguien conoce lo que es el manual de Carreño? O los manuales de buena manera. Sí. Es un ejemplo claro de manual de disciplinamiento corporal. Entonces ahí empezamos nosotros a ubicar el cuerpo de otra forma, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con estos cuerpos, por ejemplo? La que sigue. O sea que es una niña vestida de adulta, es una niña joven, es una niña sexuada, o sea, ¿cómo le llegamos a eso? O podemos seguir pensando, claro, es que la están hipersexuando, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar? Para empezar tenemos que ubicar que hay una serie de presupuestos que tenemos del cuerpo en estos términos. Por un lado pensamos el cuerpo infantil en muchos sentidos como un cuerpo asexuado, un cuerpo que no es capaz de portar una sexualidad ni de ejercerla de ninguna forma, y mucho menos del deseo, placer, afectividad, ¿no? Y eso podemos o no discutirlo ampliamente de si es válido, si es moral, si es restrictivo, si es discriminatorio, lo que ustedes quieran, gusten y manden. Pero al final de cuentas, los cuerpos infantiles son cuerpos sexuados. Y tienen deseo, y tienen afectividades. Y esa es una bronca que de repente nosotros nos enfrentamos al momento incluso de querer hacer trabajo de campo. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con estos cuerpos infantiles, ¿no? La de la izquierda abajo es una escuela en Estados Unidos donde a niños que no se ubican desde pequeños como transexuales, se les enseña a que vestirse de mujer no está mal. Y si ellos deciden y quieren andar en esa escuela vestidos de niñas, pueden ir vestidos de niñas. Que esa es una circunstancia muy particular que nos invita a pensar cómo está viviendo el cuerpo el niño y su propia sexualidad. ¿Qué pasa con el cuerpo adolescente? Claro, está en crisis, es formación, es una carga hormonal, es el salvaje por excelencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahí? O sea, ¿cómo le vamos a llegar? ¿Vamos a estar justificando el tiempo? ¿O hay otra forma de poder entender esta situación más allá de la victimización o de pensar en esta criminalidad biológica de alguna forma? Y el cuerpo juvenil, pues, al final de cuentas, parece que es el cuerpo del desenfreno, ¿no? Más allá de la hipótesis de la belleza y de la fortaleza, es el cuerpo que está en este proceso de formación incompleta. En este sentido, yo empiezo a hablar de dos cosas particularmente. Marco una distinción entre hablar de cuerpos juveniles y de juventudes corporales. Para mí son cosas totalmente diferentes. Parto de una idea general de la juventud como un constructo contextual, experiencial, normativo y adultocéntrico. Y en ese sentido, los cuerpos juveniles, a final de cuentas, lo que para mí son esta materialización de atributos que tienen las instituciones. Se lo explico de una manera más práctica. Para mí, ver el cuerpo es verlo como el producto de un proceso performativo, que tiene su origen en la significación de la materialidad, lo que por resultado se denomina materialización del cuerpo. ¿De qué va esto? Es muy sencillo. No existe una sola parte del cuerpo, entendámoslo ahorita desde la parte más esencial, físico, que no esté significada. No existe. Y si no está significada, a final de cuentas, existe en tanto se vuelve inteligible y extraño, y lo extraño también entra en nuestro orden de construcción de la realidad social. Entonces, para mí la materialización es uno de los puntos claves en ese sentido, entender cómo se están significando estas partes, cómo se están significando estas circunstancias para poder entender el cuerpo más allá de que mira de tal o cual manera. ¿Por qué hablo de materialidad y no de materialización y no de materialidad? Porque considero que no existe una sola parte del cuerpo que no esté significada y no existe una sola parte del cuerpo físico que tenga algún tipo de atribuciones intrínsecas que lleven a esa significación. O sea, no hay nada del cuerpo que realmente... No hay un solo órgano sensorial que nos ayude a percibir la juventud. Hay una serie de reflexiones y de constructos que nos ayudan a interpretar que ese cuerpo lo ubicamos como joven, que es muy diferente. Igual la vejez, igual otra serie de circunstancias, ¿no? Entonces, la significación para mí es una cuestión arbitraria y no es consecuencia de unas supuestas cualidades intrínsecas. Un cuerpo no es bello, no es joven, no es fuerte, es significado como tal, que es un punto. Además, una cosa es el cuerpo, y por otro lado también, y ese es un punto fundamental, están las partes del cuerpo y las secreciones del cuerpo, que es algo que siempre se deja de lado cuando se trabaja el cuerpo.
El cuerpo significa una cosa como conjunto y una cosa en sus segmentos. Y significamos diferente, compartimos diferente, y eso tiene que ver y sustenta mucho de las bases de socialización y afectividad. ¿Con quién compartimos? ¿Dónde ocultamos? ¿Con quién? Ese es un elemento fundamental. Y ahí es donde también entran en tensión muchas cuestiones que tienen que ver con lo íntimo, lo privado, lo público. Porque llevamos esto de lo público y estos sistemas hegemónicos de significación hasta aspectos muy personales. Nuestro ejercicio sexual, el momento en el que nos vayamos. Hay gente que no se baña, no se ve desnuda en un espejo. Que no se permite. Me decían hace rato que les llamaba mucho la atención que aquí en México se besaba a la gente. Y se supone que es un acto pues personal de alguna forma. Y me dicen, es que allá no. Allá quien empieza a besarse, le empiezan a decir... Páguele pieza. Eso nos refleja que eso que pensamos que es tan personal, que nosotros dominamos, que está todo el tiempo ahí, ¿no? Estamos todo el tiempo bajo ese sistema hegemónico de normas que está ahí atravesándonos, ¿no? Y para hablar de materialización, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, es necesario hablar de un concepto que es muy difícil traducir al español, que es embodiment. Que el embodiment puede ser como la manera más burda de comentarlo, pero la que más nos ha resultado es encuerpamiento, ¿no? ¿Y qué significa? Así que darle cuerpo a un concepto, literalmente. Y el embodiment es fundamental para entender los conceptos de juventud desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque nos permite entender no solamente cómo se construye la identidad a partir del cuerpo, sino también rebasar la noción de cuerpo y pasarlo a ¿qué? A las significaciones y a las representaciones. Y esto, como lo traducimos de una manera muy sencilla, Foucault lo denomina prácticas. Entonces, lo que se propone con estos modelos que nosotros trabajamos es hablar de prácticas corporales. Es decir, dejar de estudiar al cuerpo por el cuerpo en sí mismo y empezar a estudiarlo a partir de las prácticas corporales. Es decir, de todas las representaciones que se ejercen a partir del mismo. Representaciones que incluyen también acciones y significaciones, ojo, Ahí hay una trampa conceptual que siempre nos lleva a la idea de prácticas porque pensamos que es solo lo que se hace físicamente, ¿no? Es más allá de eso, es qué se piensa, qué se genera, qué pienso a mi interior, de cómo lo llevo a cabo, ¿no? Y entonces eso nos permite tener el cuerpo como un continuo conceptual que va desde los discursos biológicos hasta los discursos culturales, sin estarse contraponiendo, sino al contrario, empiezan a explicarse mutuamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué hago esta distinción? Para mí, estas serían justamente las juventudes corporales. Estas juventudes que se construyen a partir de las prácticas corporales. En contraposición a un cuerpo juvenil, que es un cuerpo al que se le cargan atributos. Atributos clásicos basados en sistemas binomiales. ¿Cuáles son los tradicionales? Limpio sucio, nuevo gastado o joven viejo, bello feo, sano enfermo, fuerte débil, ¿no? Completo incompleto, equilibrado desequilibrado y disciplinado rebelde. A final de cuentas, los cuerpos juveniles son estos cuerpos constituidos a partir de los imaginarios institucionales y que nos permiten realmente reconocerlo, pero también nos permiten discriminar a quien no. Hace poco teníamos una discusión bastante interesante de este video de Madonna, si alguien lo ha visto actualmente, de cómo una mujer de esa edad está haciendo cosas de niña, ¿no? Y decíamos, ¿por qué no? ¿Ya no debe? ¿Ya no puede? Pues se supone que si la juventud es una cuestión que se construye, ¿no podría ya estarse construyendo ahorita? ¿O si tiene un límite? ¿No? ¿Cómo manejamos eso? Analicemos las prácticas. El cuerpo por sí solo sabemos que etariamente tiene 60 años, pero eso no nos da ningún tipo de análisis, ¿no? Tenemos que llevar más lejos la discusión, ¿no? Ok, rápidamente, porque ya voy contra tiempo. La idea de materialización, como les comento, es una idea muy sencilla, pero tienen dos grandes autoras en ese sentido. Por un lado, Judith Butler, y por otro lado, Rosi Braidotti. Y Rosi Braidotti lo que dice, y la retoma ahorita, porque ella piensa que la materialización tiene que ver más allá del proceso de discurso y de la materialidad como tal, de relaciones de poder. De relaciones de poder fuerte que hay que llegarle y que hay que poder entender a partir de ahí cómo se jerarquiza justamente la materialización. ¿Qué se materializa? ¿Qué no se materializa? Y eso es lo que daría cuerpos que son válidos socialmente y cuerpos que son inválidos socialmente. Que eso nos remite a la propuesta de Judith Butler, que ya le dice cuerpos que importan. Pero para ella lo que tienen que ver no es precisamente la jerarquía de poder, que se da en un segundo momento, sino para ella el primer punto tiene que ver con la validez discursiva. El momento en que el discurso es válido y es hegemónico, está sustentado de manera hegemónica, entonces esos cuerpos empiezan a ser cuerpos que importan socialmente hablando. Entonces la materialización es este proceso performativo en el que se es lo que se hace y se hace lo que se es. Ojo, no es un circuito de retroalimentación que se tiende mucho a pensar en eso. O sea, no es mientras más tengo uno, más tengo del otro.
Mientras más tengo uno, más tengo del otro, mientras más tengo uno, menos tengo del otro. Es la par. Es como una suerte de significado significante para que podamos ubicarnos en ese sentido. Para finalizar, así como tenemos que hacer este análisis de las prácticas, o proponemos este análisis de las prácticas corporales para poder entender estas juventudes corporales, también hay que entender esos cuerpos para poder tener el panorama completo, que no son jóvenes. ¿Qué pasa con los cuerpos cuando ya no son considerados jóvenes? O que todavía no llegan a ser. El caso específico de la vejez, por ejemplo, cuando empieza a ubicarse esta circunstancia y se pasa de lo joven a lo juvenil, que es una cuestión de apariencia, empieza a entrar en un proceso que Julia Kristeva denomina un proceso de abyección. Es decir, el cuerpo empieza a dejar de ser lo que se desea que sea. Y empieza un proceso de rechazo. El momento en que este envejecimiento, entre comillas, se empieza a dar, empieza a haber una serie de circunstancias que vale la pena empezar a discutir para poder entender también el otro, porque mucho de esta idea de lo juvenil tiene que ver con la resistencia a entrar a este siguiente punto que nos va a empezar a constituir como sujetos abyectos. Y ese es un punto que vale la pena tomar en cuenta. Estaría cerrando con esto, por supuesto estaremos abiertos después a todo tipo de discusiones y pláticas, pero bueno, vamos contra tiempo y ya sería todo por mi parte. Okay. Hola, bueno, de lo que yo les voy a hablar es algo que va mucho en la línea de lo que Mauricio ya está planteando. Yo vengo trabajando el tema de cuerpo más en función a las experiencias de mujeres que tocan en bandas de rock y el significado que adquiere precisamente el cuerpo, pero atravesado por estas dos categorías de análisis que serían género y juventud, ¿no? Como en mi propia experiencia de investigación con este grupo de chavas, me doy cuenta que el cuerpo es como fundamental en la materialización misma de las normatividades que rigen alrededor del género, porque viendo al género como una norma que define y produce sujetos femeninos y masculinos, que tiene efectos en los cuerpos precisamente,